Io ti aspetto qui, eh. Cuando la aventura llegó a las pantallas en 1960, cambió para siempre la manera de narrar en cine. Antonioni no buscaba respuestas fáciles. Su película nos invita a mirar, a sentir y a cuestionar lo que creemos conocer. Hoy veremos cómo esta obra pasó de ser abucheada en Cannes a convertirse en una de las películas más influyentes de la historia, y cómo su eco sigue resonando en el cine contemporáneo. El neorrealismo es el cine de posguerra en Italia. Nació entre 1943 y 1945, cuando el país empezaba a levantarse de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Estas películas mostraban la vida cotidiana de la gente común, trabajadores, niños, ancianos, personajes reales en situaciones reales. Muchos directores elegían locaciones auténticas, calles, plazas, casas humildes y a veces incluso actores no profesionales para capturar la verdad de cada momento. Más que contar historias espectaculares, el neorrealismo quería transmitir emociones genuinas y denunciar la desigualdad, la pobreza y las dificultades de la posguerra. Aquí podemos mencionar las películas de Roberto Rossellini: Roma, Ciudad Abierta de 1945 y Paisà de 1946, así como El ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica. Aunque empezó como cine social y político, en los 50 el neorrealismo se convierte en una influencia estética. El uso de locaciones reales, la atención al detalle y la exploración de emociones humanas sigue vivo incluso en películas de lujo o de ciencia ficción posteriores. En la década de los 50, muchos realizadores alzaron la mano con sus obras, utilizando este género que fue evolucionando al pasar de los años. Roberto Rossellini, considerado uno de los padres del neorrealismo, tiene como obra clave Viaje a Italia de 1954, que combina neorrealismo con exploración psicológica. Su cine influyó en la forma de mostrar emociones cotidianas y la relación con los espacios. Vittorio De Sica, otro pilar del neorrealismo. Películas destacadas: Milagro en Milán de 1951 y Umberto D. del 52. Se centra en la vida de personajes comunes, con un humanismo profundo y crítica social. Federico Fellini, en su transición del neorrealismo a un estilo más personal y onírico. Películas de los 50, La Estrada de 1954 y Las Noches de Caviria de 1957. Combina realidad y fantasía, explorando la soledad y los sueños de personajes marginales. Luchino Visconti. Cine más elegante y teatral, con exploración de la burguesía y la historia. Obras de los 50. Censo de 1954. Rocco y sus hermanos de 1960. Mezcla estilo visual lujoso con conflictos humanos intensos. Michelangelo Antonioni. Comienzos. Ya había hecho sus primeras películas de autor. Crónica de un amor de 1950. Las amigas de 1955. El grito de 1957. Su estilo se enfocaba en la alienación, la incomunicación y el espacio como reflejo emocional. Los años 50 italianos fueron un puente entre el neorrealismo clásico, enfocado en la pobreza y lo social, y el cine más psicológico y estético de los 60, del que la aventura sería un ejemplo definitivo. Michelangelo Antonioni nació en Ferrara, Italia en 1912. Una ciudad de provincia en Emilia-Romagna, conocida por su elegancia renacentista, pero también por cierta melancolía. Ese ambiente ordenado, frío y burgués se percibe en su cine. No era descendiente de artistas. Su padre era propietario de tierras y pequeño empresario. Creció en un ambiente burgués acomodado. Desde pequeño mostró inclinación artística. Dibujaba, tocaba el violín, escribía. Se graduó en Economía y Comercio en la Universidad de Bolonia, pero siempre lo atrajo el arte y la crítica. Empezó escribiendo sobre cine en periódicos locales en los años 30.
En Ferrara organizó proyecciones y debates sobre cine, algo pionero en esa época. En los años 40 se mudó a Roma. Entró al Centro Sperimentale di Cinematografia, escuela de cine italiana. Luego trabajó con Marcel Carné en Francia y con Roberto Rossellini en Italia, como asistente de dirección. En los 40 dirigió documentales como Gente del Po, 1947, sobre la vida de trabajadores en el río Po. Allí ya estaba la semilla de su estilo. Más que la trama, observaba gestos, paisajes, silencios. En los 50 ya había filmado varias películas que exploraban la alienación emocional y la vida burguesa, como las mencionadas anteriormente: Cronaca di un amore, Le Amici y Il Grido. Se le veía como un director prometedor, pero no tan popular como Fellini o Visconti. Más intelectual, más difícil. Estaba fuera de las grandes corrientes comerciales, un poco en los márgenes, pero con mucho respeto crítico. Tonino Guerra fue un poeta, novelista y guionista italiano, que terminó siendo uno de los grandes colaboradores del cine europeo. Su mundo venía más de la poesía popular y la literatura, con un fuerte arraigo en su región, la Romaña. Tenía una sensibilidad para captar lo cotidiano, lo sencillo, lo melancólico, y transformar todo eso en diálogos o atmósferas cinematográficas. Guerra y Antonioni comienzan a trabajar juntos a fines de los años 50. Su primera gran colaboración fue precisamente La Aventura en 1960, y a partir de ahí desarrollaron una relación creativa muy cercana. Guerra aportó una visión poética y existencial al guión. La película no se construye con diálogos explicativos o tramas cerradas, sino con silencios, tensiones y frases cargadas de ambigüedad. Ahí se nota mucho su mano. El guión no es solo estructura, sino también atmósfera. Antonioni tenía la idea de filmar el vacío existencial de la burguesía, pero Guerra ayudó a darle voz a esos silencios. Frases cortas, casi poéticas, que reflejan la incomunicación. Se dice que Guerra ayudaba a despojar el guión, a no caer en lo obvio, a dejar espacios en blanco. Eso es fundamental en La Aventura. La idea central de La Aventura fue de Antonioni. Él llevaba años obsesionado con un tema: la incomunicación en las relaciones humanas, sobre todo en la clase burguesa italiana. A finales de los años 50, empezó a concebir un relato donde una desaparición no generara una resolución, sino un vacío. El guión original partía de la desaparición de Ana, la joven que se esfuma en una isla durante un viaje. Pero Antonioni no quería que la película se tratara de un misterio en el sentido clásico. Lo que le interesaba era lo que pasaba después, cómo ese vacío revelaba la superficialidad, el egoísmo y el desconcierto de los demás personajes. Nacida en Roma en 1931, Monica Vitti había empezado en el teatro y en cine más ligero, con comedias y papeles secundarios. A finales de los 50, aún no era famosa. De hecho, La Aventura fue la película que la lanzó al estrellato internacional. Antonioni la conoció en esos años y quedó fascinado por su rostro ambiguo, fuerte y frágil al mismo tiempo, con esa mirada capaz de transmitir tanto vacío como intensidad. Al inicio, el papel de Claudia, su personaje en La Aventura, no estaba pensado para ella. Pero Antonioni, viéndola, intuyó que Vitti podía encarnar lo que él buscaba: un personaje que se transforma ante la ausencia de la amiga, alguien que nunca termina de llenar el vacío. Con todo esto, Antonioni tenía la idea, Guerra, la palabra. Pero fue Vitti quien puso el rostro y la emoción que hicieron posible que el público conectara con un cine tan radical. Al fin comenzaba la filmación de la película, pero al poco tiempo, todo el equipo se daría cuenta que el rodaje sería una odisea misma. Ran, parte de la película, se filmó en las Islas Eolias, especialmente en Lisca Bianca, un islote volcánico casi deshabitado, con rocas ásperas y mar bravo. El equipo tenía que cargar cámaras, trípodes y rollos de película en barcas pequeñas, saltando sobre rocas resbaladizas. A veces se quedaban atrapados en la isla sin poder regresar. Hubo incidentes.
Una cámara se cayó al mar. Rollos de película se dañaron por la humedad y las inclemencias del clima. El caos del rodaje en la isla parece quedar impregnado en la película. Los personajes aislados, el malestar, el cansancio, esa incomodidad física y emocional que se ve en pantalla, es en parte real. Al terminar el rodaje, Antonioni estaba exhausto y en crisis, pero logró terminar el montaje. Y lo irónico, cuando la aventura se estrenó en Cannes el 15 de mayo de 1960, al principio fue abucheada por el público. Los espectadores la sentían lenta, sin resolución. Antonioni y Monica Vitti se escondieron detrás de la pantalla, avergonzados. Pero en una rápida vuelta de tuerca, ya al día siguiente, los críticos jóvenes, sobre todo los de Cahiers du Cinéma, Godard, Rivet, Romer, comenzaron a escribir y a decir públicamente que la película era en realidad una obra revolucionaria. Incluso Cannes terminó otorgándole un premio especial del jurado. Fundada en 1951 en Francia, Cahiers du Cinéma es una revista de cine influyente, conocida por sus análisis profundos y por descubrir y apoyar a directores que luego se volvieron legendarios. Críticos jóvenes como Jean-Luc Godard, François Truffaut, Eric Rohmer y Jacques Rivette eran parte de ella. Estos críticos vieron en la aventura una nueva forma de narrar, donde el tiempo, el espacio y los sentimientos se vuelven protagonistas. Hoy, más de 60 años después de su estreno, La aventura sigue siendo una obra inquietante, una película que no envejece porque no busca respuestas fáciles, sino que retrata un vacío existencial que aún sentimos en el mundo moderno. Su eco se percibe en directores como Sofía Coppola, Michelangelo Framartino o Paul Thomas Anderson, que heredan esa mirada hacia el silencio, el tiempo y la incomunicación. Lo que en 1960 fue visto como un fracaso, hoy se reconoce como una de las piedras angulares del cine moderno. Una obra que nos recuerda que el cine no solo cuenta historias, también puede mostrarnos la soledad, el deseo y el misterio de estar vivos. Y es ahí, en ese silencio inquietante, donde sigue resonando la aventura de Antonioni.